Okay, hello. God bless you all. Buena, Dios le bendiga a todos. I hope you all have had a good week. Espero que todos tuvieron una buena semana. And today I have the blessing to share a capsula with you guys. Hoy tengo la bendición de compartir una cápsula con ustedes. So this capsula was inspired by a verse from Timothy. Esta cápsula fue inspirada por un versículo en Timoteo. It was shared in the youth group chat. Fue compartido en el grupo de jóvenes. And to be honest, before I was struggling to find a topic to talk. Y para serles honesto, estaba teniendo problemas en encontrar el tema para compartirles. But once I saw it clicked for me. Pero cuando lo vi, hizo un clic para mí. So specifically, I want to talk about Timothy's character in the Bible. Específicamente quiero hablar sobre el carácter de Timoteo en la Biblia. How he is a good example of being a Christian and being a true Christian. Cómo es un buen ejemplo de ser un cristiano y un verdadero cristiano. And it should inspire us to be more devoted unto God, pleasing Him more. Y nos debe inspirar a ser más devotos a Dios y agradarle más. So a little bit about Timothy was that he had a Greek father Un poquito sobre Timoteo es que tenía un padre griego and his mother was Jewish. y su mamá era judía. And it's likely that he received the gospel from Paul Y lo más probable es que recibió el evangelio de Pablo and he joined him on one of his missionary trips. y se unió a él en uno de sus viajes misioneros. And a lot of times he was Paul representative of many churches. Y en muchas ocasiones él era el representante de Pablo en muchas iglesias. You could find this, for example, in 1 Corinthians 4:17 Y puedes verlo en Primera de Corintios 4:17 and also in Philippians 2:19. y también en Filipenses 2:19. And another thing was that he was a leader and he was a pastor in Ephesus. Y otra cosa es que él era un líder y pastor en Efesios. And during his time, he was serving the Lord in his youth. Y durante su tiempo estaba sirviendo al Señor en su juventud. And also at the same time, that's the period of the early church. Y ese también es el periodo de la iglesia temprana. So they were facing a lot of persecution. Por lo tanto, estaban pasando por mucha persecución. So it's likely, according to some sources, that he was likely killed because of his faith. Lo más probable es que lo mataron por su fe. And so those were a few things about Timothy. Y esas son unas cuantas cosas sobre Timoteo. And we could take some of the aspects of his character and apply it to our life. Podemos tomar algunos aspectos de su carácter, de su personalidad y ponerlas en nuestras vidas. So for example, is his faith. Por ejemplo, lo primero es su fe. In 1 Timothy 1 verse 2, Primera de Timoteo 1:2. Paul calls him a true son of faith. Pablo lo llama un verdadero hijo de la fe. So in his books, he was a receiver of Paul's letters. En el libro, él era el que recibía las cartas de Pablo. So he was receiving advice and he was also praised by Paul. Él estaba recibiendo consejo y también Pablo lo exaltaba. Because he had that firm character and also he knew that the gospel was true. Porque tenía ese carácter firme y sabía que el evangelio era verdadero. And wasn't swayed by circumstances. Y no se movía según las circunstancias. And just like him, we should do the same. Y así como él, deberíamos ser igual. In 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 12, it says, Primera de Timoteo, capítulo 6, del 11, 11, 11. de 11 al 12. It says, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. So over here, Paul is exhorting Timothy to do good. Aquí Pablo está exhortando a Timoteo a hacer el bien,
hacer bien, to show the characteristics that Jesus Christ also showed. que muestre el carácter que Jesucristo también mostró. So just as Timothy received this part of Paul's letter, Así como Timoteo recibió esta parte de la carta de Pablo, we should also do the same and apply it to our lives as well. debemos de recibirlo y aplicarlo a nuestras vidas de la misma manera. To remain true, to be those true children of God, Para mantenernos verdaderamente siendo esos hijos verdaderos de Dios, doing good and also showing that good character. haciendo el bien y mostrando ese buen carácter. Another important aspect was God's plan in Timothy. Otro aspecto importante es el plan de Dios en la vida de Timoteo. So once again, in these letters, he was receiving wisdom from Paul, En estas cartas, él también estaba recibiendo sabiduría de Pablo, because at the same time he was leading a church, porque a la misma vez estaba liderando una iglesia, so it was necessary to him to be an example and to have firm character. era necesario que él fuera de ejemplo y tuviera un carácter firme. So part of God's plan for Timothy was to be a pastor. Parte del plan de Dios para Timoteo es que fuera pastor. And in the Bible, in 1 Timothy chapter 4:14, En la Biblia, en 1 Timoteo 4:14, it says, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. So, so just as God had a plan for Timothy, así como Dios tenía un plan con Timoteo, and of course he had gifts, claro, tenía dones y regalos, ¿no? we also have a plan, not plan. God has a plan for us, Dios también tiene un plan para con nosotros and he also has placed gifts in us. y también ha puesto dones en nosotros. But for that to be completed, to follow in God's plan, Pero para que sea completo en seguir los planes de Dios, we have to be guided in his direction. tenemos que ser guiados en su dirección. And many times God can use people to help us. Y muchas veces Dios puede usar a las personas para que nos ayuden a nosotros. Just as Paul was being used to give advice to Timothy, Así como Pablo estaba siendo usado para darle consejo a Timoteo, because Timothy was young and also leading a church, so he also needed to guide people. porque Timoteo era joven guiando una iglesia. And so just as Timothy was receiving this advice, Así como Timoteo estaba recibiendo ese consejo, God could use people to give advice to us. Dios puede usar a la gente que nos dé consejos a nosotros. So it's good to listen to good advice, to surround ourselves with people of faith, Por lo tanto, es bueno escuchar el buen consejo, rodearnos de personas de buena fe, because then God could use us and complete his plan in us. porque después Dios nos puede usar y completar su trabajo en nosotros. And again, I want to emphasize that Timothy was young. Y quiero enfatizar que Timoteo era joven. According to sources, he was like probably maybe in his 20s De acuerdo a unos recursos, tal vez tenía como 20 años when he was serving the Lord. cuando estaba sirviendo al Señor. So this part is for my youth So, esta parte es para la juventud, to keep on going, to keep on devoting your time to God. que continúen y le sigan dando su vida a Dios. Because I know there's many distractions in the world. Porque sé que hay muchas distracciones en la vida And sometimes we do want to like fit in the world. o hay distracciones en el mundo y queremos ser parte de ese mundo. But surrendering your youth and serving the Lord in your youth is a blessing. Pero rindiendo tu vida y sirviendo a Dios en tu juventud es una bendición. Because then you could see God's grace and his favor over you. Porque después puedes ver la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. And also you have that, since you have that faith in God, it could help you go through any circumstance. Y cuando tienes esa fe en Dios, te puede ayudar a sobrepasar cualquier circunstancia. And for the youth that don't know Jesus yet, Y para la juventud que todavía no conoce a Jesús, I want you to invite you
I want to invite you to get to know him. Quiero invitarte a que lo conozcas. You could go to church or seek someone who knows of the Lord, Puedes ir a la iglesia o buscar a alguien que conozca del Señor, because Jesus has that love for all humanity, porque Jesús tiene ese amor para ti, para toda la humanidad, and he wants to do great things for you. y quiere hacer grandes cosas para ti. This was my cápsula for today, Esta era mi cápsula para hoy. and I hope you have a blessed day. Espero que tengan un día bendecido. Yeah.